conoceré Nace un pero nuevo tengo que... podcast. Eso. Y lo digo con mucha propiedad. Porque siempre, créanme, siempre minera que hemos asesorado, minera que ha aumentado su producción. Y no miento cuando digo eso. Tal cual. Así que, bueno, sí, María, sí, contanos cuál es tu propuesta de valor tecnológico, sí, porque nosotros agarramos todos esos datos que vos nos das claro, y los pero interpretamos. y ahí el problema para nosotros venía en cómo le doy yo los datos a esta gente. Wow. porque claro, a nosotros lo que nos ha pasado es que en nuestras labores de consultoría normal, cada vez que íbamos a una operación, lo primero que hacemos es una auditoría para ver el estado actual de la operación. A partir de ahí, no solo de diseños, de procesos y tal. Por ahora, ahora te aviso, Ari, cuando le Vale. tienes que... O sea, entonces, cada vez que íbamos a una operación y hacemos una auditoría, hay preguntas, oye, ¿qué medidas de control lleváis? ¿Medís la implementación? ¿No la medís? ¿Hacéis vuestros QAQC? Todo esto. Y en la mayoría de los casos no se hace. ¿Por qué? Porque ahora mismo, para asegurar esa toma de datos, en toda operación que no tenga un proceso establecido de QAQC, manual o digital, ahora vemos las dificultades. Lo que nos encontramos en ese reto de la toma de datos son ciertas dificultades. La primera, Ari, por favor, es que actualmente la toma de datos, os voy a hablar indistintamente prácticamente tanto de perforación y voladura como de logueo, control de leyes, porque en muchas operaciones se sigue haciendo parte de la labor de control de leyes y de logueo de forma manual. Es verdad que todo esto nació principalmente para perforación y voladura, pero bueno, cada uno en su operación visualizará uno u otro u otra situación. ¿Qué pasa? Que la toma de datos en terreno se sigue haciendo principalmente de forma manual. ¿Esto qué me genera? Pues que necesito mucho recurso y que me mantiene la posibilidad del error humano. ¿Vale? Esa es una primera dificultad. Información que hay que tomar a mano y las dificultades que eso requiere. Una vez que tenemos la data tomada, que en partes de perforación y voladura es una buena práctica, tenemos que ir, medir los barrenos, tomar el registro, tal. El siguiente paso es procesar toda esa información. Imaginaos como un estándar, una voladura de 200 barrenos, mínimo que midas 3 kPi por barreno, estamos hablando de 600 datos que ojalá alguien en el mismo día tuviera tiempo con el Excel hacer 600 veces 15,4, 15,3, 14,7, 15, 15, Wow. 15, o sea, de locos. ¿Qué pasa con eso? Que como la necesidad de recurso del procesamiento de toda esa información a diario es inviable cuando el dato se ha tomado de forma manual en terreno, el análisis que se hace, el dato que te llega a oficina procesado está obsoleto totalmente. O sea, en el momento en el que pasa, o sea, ya dadas las tecnologías que hay, en el momento en el que pasa más de un día desde ese dato generado y procesado al dato, desde el dato recopilado en terreno hasta el dato procesado, en el momento que pasa más de un día, para mí es un dato obsoleto. O sea, ya es un día de pérdida, de mejora que... O sea, un día que he perdido para mejorar la operación. Y eso es suma y sigue. ¿Qué pasa? Justo con eso. Tenemos datos obsoletos, seguramente datos incompletos, porque por la falta de recurso en terreno, más la falta de recurso para el procesamiento del dato, tengo análisis incompletos, poco representativos, porque como no tengo tiempo para procesar, llego con poco dato incompleto, entonces al final me falta tiempo para analizar y para hacer ingeniería. Al final mis ingenieros hacen labores de administrativos de simplemente durante 3 horas estar tecleando en un Excel y ojalá pudiendo filtrar por banco, por fecha, por tajo, por dominio geotécnico. Todos esos filtros que necesitas para realmente sacarle el valor al dato, para poder hacer un diagnóstico operacional. Algo que te diga algo que te... No o sea, yo también lo digo, si no por medir y pasarlo a un Excel, ya está el trabajo hecho y se te mejora la operación. O sea, tenemos que hacer todo eso que nos comentabais antes. O sea, todo ese diagnóstico operacional tiene una estructura. O sea,
el vértice de todo este iceberg de data y de análisis. Entonces, las necesidades son digitalizar en terreno. Dadas estas dificultades que nos encontramos en cada fase, necesitamos digitalizar en terreno, automatizar el proceso de gestión de esa información y, por tanto, conseguir la eficiencia y la mejora, porque ya voy a tener todo ese análisis de datos, lo voy a tener hecho para que casi incluso la interpretación de ciertos datos va a estar hecha, porque ya está todo automáticamente graficado y todo graficado en base a mis criterios de calidad, de precisión, de tolerancias, de esos KPIs fundamentales que me guían hacia dónde están las mayores deficiencias del proceso. Entonces, María, ¿y fue allí en medio de una planilla Excel que tú dijiste esto no lo hago más y lo digitalizo? pues ¿Cómo fue un fue poco la así, rabia mira, ahí? esto nació realmente de Llevabais 10.000 datos pasados y dijiste "Este no lo hago más". Pues esto fue muy bonito porque nació en un proyecto en México, en una mina de oro que fuimos, no había nada de QAQC. De hecho, este caso de estudio lo tengo por ahí presentado en algunos sitios y algún vídeo habrá donde lo explico, porque en esa mina, desde que se empezó en 2016 hasta el 2019, se pasó de 0 control de calidad a un control de calidad en perforación y voladura del 100%, ¿vale? Wow. El retorno de la inversión de ese proceso fue, el ROI estaba en un 400%. Tenían inicialmente un coste extra anual desconocido de más de $1 millón por no Ok. medir los barrenos y llevar el registro. Y medía los barrenos la contrata que lo necesitaba medir pues justo antes de cargar el explosivo para saber cuánto Exacto. explosivo había que medir, pero nada más. Claro. No había un registro y el informe de la voladura de la contrata llegaba a los 10 días. Y ahí das con la clave también, porque esto no es solamente para la mina, también es para los contratistas que Sí. operan en las minas. Porque, ¿qué pasa? Al final el contratista lo hace para su propio proceso, pero la transferencia hacia su cliente final es muy lenta. Entonces el cliente final a veces no puede tomar decisiones en función de esos datos del contratista. Entonces, también, como yo me acuerdo que una vez me lo sugeriste, Ari, el QAQC es ideal que la contrata la haga por su parte para asegurar sus procesos, pero también la mina para asegurar los propios. O sea, no queda solamente que con que uno lo haga es suficiente. Quizás alcanza a mejorar cosas, pero no termina siendo suficiente, ¿no? Porque al final quien perfora quizás es la mina, quien carga es la contratista, entonces ver la sinergia entre los dos sería lo ideal. En perforación y voladura para nosotros es fundamental que lo hagan ambas partes. O sea, primero es lo de siempre, como la propiedad como empresa individual, como parte de su propia excelencia operacional, es mi operación, con lo que voy a hacer un control y una auditoría de mi proceso. Y obviamente el contratista lo tiene que hacer como parte de empresa individual de su excelencia operacional. De cada fase que yo voy haciendo en mis labores, voy controlando la calidad del proceso. Vale. ¿Qué pasa en este caso? Que muchas veces la propiedad delega esa actividad al contratista, porque como ellos perforan, como ellos cargan, como ellos que me den el dato, pero no ven el peligro de que ese contratista en muchas ocasiones es un contratista temporal. Y se lleva parte de la historia. El know-how que tiene todo el QAQC que se realiza, también en la parte del diseño, pero depende también de la estructura que haya en la operación. O sea, toda esa información es tan valiosa para la propiedad que el contratista puede que lo haga para su beneficio. Si el contratista es listo, encontrará y pasará las deficiencias que tiene la mina para mejorar la operación. O sea, es un trabajo realmente que deberían hacer ambos y colaborar ambos y compartir ambos ese control de calidad. Por ejemplo, la mina de México en la que surgió la Statistics, ahora mismo lo usa la propiedad y la contrata. Y otra opción que se barajaba en su momento es que al utilizar ambos la misma plataforma, la mina audita al contratista porque recibe el mismo archivo o puede visualizar desde la misma plataforma. Sí, empezás ya también a gestionar al contratista de otra manera
pero también para empresas mineras que no lo hacen, si una contratista le entrega este valor agregado, es muchísimo más eficiente todo el proceso y el contrato se maneja mucho mejor y los tiempos de contrato, o sea, todo el cumplimiento del contrato y todo va bastante encaminado. Entonces yo creo que al final también nosotros hemos hablado mucho de la empresa minera, pero todos los contratistas dentro de la empresa minera podrían también trabajar con sus herramientas de digitalización, sus herramientas cada vez de lo hacen dashboard. más. Sí. Exacto. Creo que al principio había mucha reticencia porque, claro, todas estas nuevas herramientas de toma de datos en terreno venían con el en tiempo real. Y esto da miedo. Eso da miedo porque es como a ver qué le vamos a estar enseñando a la propiedad sin nuestro control. Claro, el tiempo real sin ese esa transparencia que a priori era como el gran valor de estas tecnologías, de todo en tiempo real y la transparencia, era como, bueno, sí, bueno, a ver, soy el contratista, quiero ser transparente, pero ojo, quiero también quiero poder controlar hasta cierto tiempo exactamente. ciertas cosas que le paso yo a la propiedad y que no. Es que el tiempo real es el tiempo en el que el proceso se lleva a cabo. O sea, si yo tengo un monitoreo diario, mi tiempo real es tener la información en 24 horas, no que significa que la tengo ya en el segundo en el que la estoy midiendo. El tiempo real es el tiempo del proceso. Entonces, si yo un monitoreo ambiental, por ejemplo, es cada 24 horas y antes recibía un archivo mensual, cuando realmente lo puedo ver cada 24 horas, mi tiempo real va a ser el día, no el minuto, el segundo, ¿no? Entonces, esa referencia de tiempo real, la gente cree que es lo inmediato, el ya. Por eso ya están no cada vez más utilizando los contratistas estas herramientas porque se han dado cuenta también de la cantidad de tiempo que ahorran y de que realmente les reporta un beneficio para la operación. Ahora mismo lo estamos utilizando en una mina, bueno, pues aquí en España. Y bueno, luego voy a enseñar un vídeo, pero es impresionante los cambios y las mejoras que se consiguen en el momento que empiezas a controlar el dato. Si es que es así de sencillo, lo que hablábamos antes. En el momento en el que tienes el dato, eres capaz sin más ya de ejecutar, de mejorar. Hasta entonces, cualquier cosa es, como yo digo, esto es fe. Fe en que funcione, fe en que, bueno, al final todas las voladuras salen, es lo que decimos siempre, tú metes explosivo y detona. O sea, a ver, si la roca se va a romper. Si no te preocupes que sí, que se va a fragmentar. Pero de ahí al óptimo, no te digo a la perfección, pero de ahí a seguir el camino de mejora y según estamos ahora, según la incertidumbre que hay tan impresionante en el mercado, según la subida de precios que está habiendo tan increíble, o sea, cualquier oportunidad de hacer mejoras y optimizaciones en costes y en todo. A ver, ¿por qué? ¿Se quitó la pantalla? Sí, dejé de compartir un segundo. O sea, cualquier oportunidad para mejorar esa situación en las operaciones no tiene precio, vamos. Y en este caso el QAQC se amortiza en una voladura, generalmente. Ariana siempre me ha comentado que en España la forma de hacer minería es un poquito distinta a la de América Latina, en el sentido en que el dueño de la mina prácticamente contrata todo. Entonces también es un poquito distinto la forma de hacerlo. Sí que es verdad que yo lo que me he encontrado en Latinoamérica, normalmente por lo menos la perforación es de la propiedad. Claro. Y luego sí que la parte de carga de explosivo y lo que es la voladura en sí, no la perforación, pero la voladura sí que es de un contratista, o a veces simplemente el material. Pero bueno, en general es un contratista el que hace la voladura, pero la perforación es la propiedad y por tanto el diseño es de la propiedad. Sí, sí. Aquí, la mayoría de los casos es así. En España generalmente hay una contrata de perforación y voladura, con lo que en muchas ocasiones el diseño se delega al contratista de perforación y voladura. Bueno, ahí voy a volver a compartir pantallas, que se me había yo personalmente prefiero
y va un poco ligado también a esto que comentábamos del know-how, de la operación y tal, que sea la propiedad totalmente la que tenga el mando en cuanto a diseño de la voladura y por tanto análisis de resultados y el poder como propiedad gestionar toda esa información porque es mío el aguas abajo. Claro. El aguas abajo Tu no es ni de chancador, claro, no es ni del contratista de carguío ni del contratista de perforación porque la planta es mía, con lo que el aguas abajo realmente es mío. Claro. Entonces entiendo que fuera de la propiedad la mayor cantidad de fases del proyecto. Y aquí es verdad que hay mucha subcontratación en ese sentido y a mí la que más me sorprende y la que más a veces me perturba, limita, frustra, es el que la propiedad no tenga más mando en el diseño de la voladura. Para ponerlo en algún foro en España, ¿eh? Para poner un poco el foro. Pero bueno, eso al final son estrategias, son sí. estructuras, o sea, son estructuras de empresa y bueno, es lo de siempre, o sea, funciona, la mina sigue, las operaciones siguen pero claro, como consultor de voladura, a mí me pasa lo que comentabas vosotros, Herman. Es decir, nosotros somos facilitadores, somos parte del equipo durante ese tiempo y en realidad quien lo consigue son ellos. Nosotros les ayudamos porque traemos experiencia de otras operaciones, traemos... Yo siempre le digo, a mí no me contratáis... Hay mucha gente que tiene la percepción del consultor de llega el consultor, lo que diga el consultor va a misa, y cuando se va el consultor esto se para hasta que llegue otra vez el consultor y luego llega el consultor. Y me encontré una vez hace años dando unos cursos de formación en una empresa de tecnología y tal, y me decían, ya, pero es que es eso, cuando va el consultor es lo que diga el consultor. Y digo, mira, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho apoyarme en software para dejar el software calibradito para que lo que yo te estoy diciendo también lo veas en el software y cuando yo me vaya, que yo te voy a dar simplemente unas pautas, veas que el software sigue funcionando a la par. Y lo que le digo a mucha gente, a mí lo que me estás contratando en realidad, obviamente se asume la experiencia en otras operaciones y más casos de estudio. Claro. Pero a mí lo que me contratas es tiempo. No es que yo sepa mucho más que tu jefe de perforación y voladura, pero es que yo me voy a dedicar 8 horas a ver este cachito. Claro, a setearlo pero bien. Es que el de perforación y voladura tiene que estar todos los días viendo todo esto. Claro. Entonces yo me voy a centrar en esto. Obviamente, conociendo cómo es el bosque, ¿no? Pero me voy a centrar en estos 4 árboles que nos están dando mucho fallo. Pero es que ellos no tienen tiempo para centrarse en eso. Entonces nosotros nos apoyamos, por supuesto. Por eso somos uno más en el equipo, porque al final nos tenemos que apoyar. Más que sabe de la mina, los mineros no sabe nadie. Y te digo mineros, técnicos, perforistas, artilleros, geólogos. Súper buena reflexión, María. Más que saben ellos, entonces perdonen que varias veces dejé de compartir, es que se ponía lento el video y se cerraba la presentación, así que ahora ya creo que estamos normal. Sí, ahí está medio paradito, pero bueno. El caso es que yo, perdonad porque me lío. El tema es que con esas necesidades inicialmente salió o se creó, se creó Blastatistics, que todo el mundo me ha criticado mucho. Blastatistics es muy difícil. Digo, que me gusta a mí Blastatistics, igual que existe la Geostatistics, pues tenemos el Blastatistics, estadísticas de voladura. Pero bueno, ahora ya como tenemos más módulos, Blastatistics para nosotros ya es como una filosofía de trabajo en base a la calidad y a la tecnología, es como una forma de trabajar y luego tenemos diferentes módulos. Tenemos el Blastix Surface, que también tiene sentido porque las TICs son tecnologías de la información, o sea que son aplicadas a las voladuras y el Blastix es simple QAQC de voladuras y luego tenemos los de geología que es para mapeo y control de leyes en geología. Y un poco lo que veis en el esquema son sistemas en línea donde vamos a tener una parte web que es donde gestionamos la información, nos vamos a terreno y ya sea para el control de la implementación de la voladura o para nuestro muestreo, vamos tomando los datos automáticamente digitalizados en nuestra tablet. En ese momento, en tiempo real,
sincronizamos la información y ya esa información sube a nuestra nube. Y ahí ya esa información ya empieza a hacer la magia con todos vuestros dashboard y todo vuestro translator y todo esto. Ya entra ahí. O sea, se combina con todo el resto de información que tenéis del proceso de otros dispositivos, de otros monitoreos, y ya se empieza a hacer... Perdón. nada. Este video es el que me está Vale, trabando ya saltamos. Entonces, presentación. un poco partiendo de que tenemos estas herramientas, yéndonos inicialmente, un poco para que las conozcáis un poquitito más, yéndonos como a la primera fase que nos encontraríamos de nuestro ciclo productivo. Si vemos un poquitín la siguiente diapositiva, ya nos vamos a ir a ver un poco por encima lo que es el Blastix Geo, que como decía es para... Abrirlo de nuevo porque se vale, bloqueó con el video. Vale. Si no, la comparto yo, como veas, Ari. ¿La tienes ahí abierta? Sí. Por aquí la debo tener, sí. ¿Comparto? Sí, adelante. Súper. Entonces, ¿y tú puedes, cuando vendes, María, hay que comprar todos los módulos o puedes ir comprando? No, son independientes. Son independientes. Puedo ocupar solo el Blastix. Están en la misma plataforma. Surface. De hecho, tenemos una operación, esta operación de México, ellos tienen los 3 módulos. De hecho, los de geología nacieron allí porque después de ver lo que hacían en perforación y voladura, todo tan digital, todo tan automático, dijeron, queremos los módulos para control de leyes, y tenemos ambos, tenemos para muestreo y control de leyes a cielo abierto y para subterránea. Entonces, en una misma plataforma, según los usuarios, se puede controlar qué usuario ve qué plataforma e incluso qué usuario ve qué mina. Entonces hay como una gestión muy sencilla de usuarios dentro de la misma plataforma. Bueno, estos 3 módulos, viendo un poquito por encima, cada uno de ellos no me he metido así como mucho para verlos en profundidad, simplemente, por ejemplo, el Blastix Geo me permite de una forma súper sencilla hacer ambas labores, tanto de control de leyes como de logueo en terreno. Entonces, contamos, como os decía, con 2 plataformas que están conectadas en tiempo real, la web y la app. En terreno podemos trabajar totalmente offline, con lo que nosotros cargamos nuestra plantilla de voladura en la oficina, sincronizamos nuestras tablets y tanto muestreadores como geólogos se van con sus tablets respectivamente a las voladuras que sean. Y luego ya sincronizan esa información y automáticamente esa información me exporta, por ejemplo, los archivos automáticos que yo lanzo al laboratorio para llevar mis muestras. Tengo todo mi mapeado de códigos de dureza, códigos WIAMP, o sea, alteraciones, mineralizaciones. Lo tengo todo automatizado para el archivo que luego, por ejemplo, puedo importar a Acquire, a Leapfrog, a AutoCAD para hacer todo ese otro análisis y combinación con el... no sé. Y no requieres que una cantera tenga una infraestructura tecnológica allí, Wi-Fi en el sector, porque puedes almacenar todo. Con tenerla en la oficina, el Wi-Fi, perfecto, es suficiente porque la tablet trabaja offline en terreno. Entonces yo con sincronizarla en la oficina para que la información se transfiera de la web a la app y de la app a la web, el resto es offline total. O sea, le bajaste el costo un montón a estos para que la gente no le necesite. Perfecto. Sí, así es. Entonces es muy dinámico, es muy sencillo de utilizar y bueno, pues al final todo va... Otra cosa, como que todo se caracteriza en el momento en el que, o sea, todo está caracterizado con las características geológicas de la operación, para que cuando yo selecciono un barrenito, quiero ver cuál es su código de roca, pues se va todo coloreando automáticamente. Pero ahí lo customizas por cliente, sí o sí. Totalmente. Con sus Cada uno se tiene que crear sus colores, códigos. todo. Sí. Esos además lo manipulan ellos automáticamente y van poniendo su código, su descripción, su colorcito. Entonces vas teniendo todos esos mapas para visualizarlos tanto en la app como en la web. La exportación directa. Y luego hay una cosa muy interesante y es que en este caso el Blastix Geo de superficie, el Surface, se conecta o comparte información con el Blastix de voladuras. Es decir,
la gente de voladuras va a poder ver el mapa de durezas de geología sin esperar a que el geólogo haga toda esa traducción y me pase el plano, sino que según van haciendo el logueo de los barrenos y ya tienen sus mapitas de durezas, el encargado de perforación y voladura va a poder visualizar ese plano para poder tomar ciertas decisiones en base a, oye, aquí ya me han dicho qué parte es duro, qué parte es blando, dónde está el contacto estéril mineral, pues vamos a hacer nuestros cambios en el diseño para adecuarnos a esas condiciones en esta voladura. Exacto. Entonces, ¡Qué genial! esa forma de compartir esa información, claro, para perforación y voladura es fundamental el conocimiento de la roca. Entonces, aunque ya esté perforada la malla, podemos jugar con la secuencia o incluso con la carga según tenga un material u otro. Así que no tengo que esperar a que el geólogo haga cierta labor, sino que con esperar a que sincronice su tablet, yo ya tengo esa información en mi plataforma. Sí, también se optimizan horas hombre, horas mujer, sí, en ese reprocesamiento o postprocesamiento que al final uno antes hacía en oficina hasta que le pasaba la info PIB, acá ya es simplemente el botón de sincronizar y la información está disponible. Se ahorra mucho también en ese aspecto. Sí. Eso es. Esto es un poco el de Geo, que si pasamos a la siguiente pantalla... La tienes tú... Ah, sí, verdad. Perdón. Nos cambiamos. Lo que tenemos es lo que os comentaba, una app súper sencilla para terreno donde tomamos el dato, que es lo que ganamos con tomarlo así. Disminuimos en muchísimo el error humano, porque al final yo selecciono un barreno y cuando le doy a mi código de dureza simplemente tengo un listado con el color y el código, que si se me... No hay problema en que me equivoque en poner 31 y luego al pasarlo al ordenador ponga 32 y luego porque lo que yo monitorizo en terreno automáticamente está en la web y automáticamente se exporta y se importa a mis archivos para completar el modelo de bloques o lo que sea, ¿no? Pero minimizamos muchísimo el error humano en este sentido. Aparte, en mi opinión también como de la seguridad y la ergonomía de trabajar con equipos así, en vez de estar en terreno con una planilla que se moja, que se embarra, es muy, muy sencillo. Con esa información tomada en terreno nos vamos a la web y lo que comentaba, toda esa información está automáticamente salvada de la web y ahí ya se gestiona, se exporta, se importa y se comparte y todo fluye de una manera muy, muy sencilla. Con nuestros usuarios, ¿cuál ha sido su análisis? Los datos que voy a mostrar ahora son de usuario, no me lo han dado ellos. Las mejoras que han conseguido al utilizar esta herramienta de digitalización y de gestión. Y es que han conseguido mejorar en un 90% el tiempo, o sea, han ahorrado un 90% en el proceso completo de mapeo. Les ha aumentado, dicen que en un 100% la eficiencia del trabajo entre terreno y oficina. En este caso ellos a veces tienen... es que hay muchas cosas muy buenas, porque si tú tienes la posibilidad incluso de tener datos en terreno y el geólogo jefe está cargando plantillas en terreno, o sea, en la oficina, si tú puedes sincronizar tanto en terreno, no tienes que volver a la oficina, tomar la plantilla, volver otra vez a terreno, que a lo mejor tienes media hora de ida, más media hora de vuelta, más el café que te tomas porque ya que estás en la oficina. O sea, todo eso, el café te lo puedes tomar allí, en terreno, porque seguro que llevas tu termo. Que llevas tu termo, claro. Pero se agilizan muchísimo todos esos ciclos de flujos de información y tal. Y luego, pues comentaban que un 70% de optimización en el proceso de análisis de la información y la interpretación. Impresionante. Disminuyen el error humano y la gestión de la información, porque, claro, ya es todo automático. Es que en el momento en el que sincronizo, ahí no sé si se ve en la pantallita de la web, pone informe logueo, informe muestreo, acquire logueo y acquire muestreo. Está automatizado. Entonces, solo le dan a un botón y ese es el archivo que mandan al laboratorio automáticamente, porque ya... O sea, está todo automatizado. Cuando estás haciendo el muestreo, incluso se automatiza la numeración de las muestras, se automatiza qué correlativas, qué muestras un estándar y cuál no. Claro. Todo eso ingresas todos los controles de QAQC de leyes de laboratorio. Claro. Todo eso está. Y en subterránea pasa igual, también está automatizado. Lo que pasa es que en subterránea, en vez de ser
un plano de barrenitos es un plano dibujado. Ellos dibujan del frente de la galería. Ese es un dibujo. Pero también pintan estructuras y pintan sus litologías y está muy chulo. Si nos vamos a la parte de perforación y voladura, un poco la estructura de lo que es el programa es igual. Es que voy a tener dos plataformas, una plataforma web y una plataforma móvil. En la plataforma web me creo mi voladura con su diseño, con todos sus consumibles y precios de perforación, de explosivos, accesorios, etc. En ese momento ya me puedo ir a terreno. Y en terreno lo que tengo que es ir midiendo mis KPIs principales. Hay unos preestablecidos, estándar en perforación y voladura en la industria, más luego otras características que nosotros también monitorizamos en la tablet, que no son tan de medición, son más de calidad de los barrenos, de calidad de las condiciones del banco, que sabemos que también influyen en el resultado de la voladura. Entonces, en este caso, pues vamos monitorizando en terreno de una manera muy sencilla y cuando sincronizo toda esa información pasa a la plataforma web. Y ahí es donde, voy a parar el vídeo porque creo que se satura un poco. En el momento en el que tengo toda esa información de terreno en la plataforma web, aquí es donde vemos un dashboard de datos que me hablan. Aquí es donde consigo diagnosticar muchísimas de las deficiencias de la operación y es donde el programa me pone el foco de esto lo tienes que mejorar. Empiezo a ver muchas respuestas a cuestiones que había en la operación de por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Y empiezas a ver que hay gráficos que te hablan y te dicen, es que estas distorsiones, esas dispersiones tienen su repercusión. El que tú tengas menos de cierto porcentaje en la precisión de perforación tiene su repercusión. ¿Ves esos repiés? ¿Ves esas sobreperforaciones? Pues es que eso viene asociado a algo. Esto no es... Y en muchas ocasiones pues nos encontramos las respuestas a muchos problemas. Generalmente nos encontramos ahorros, lo primero, y a partir de ahí lo que nos encontramos son las áreas de oportunidad de mejora y la posibilidad real de una optimización eficiente. No de un ensayo-error, sino, oye, vamos a asegurarnos que llegamos a un porcentaje de calidad de implementación en la operación y en el momento en el que sepamos que estamos implementando con esa precisión, ya podemos empezar a jugar con los diseños, a cambiar de explosivo, a mejorar, pero hasta que no nos aseguramos cierto porcentaje de precisión en la implementación, cualquier modificación en los diseños y su vínculo con el resultado es meramente casualidad. Es querer creer que ese diseño está asociado a ese resultado. Si la precisión es muy, muy, muy baja, el que haya salido bien esa voladura puede ser o no debido a ese cambio en mi diseño. Pues no se correlaciona la energía que yo asumo que le estoy aplicando al macizo rocoso con la que realmente estoy implementando en terreno. Entonces, bueno, por eso es tan importante también. Sería súper interesante hacer el match, por ejemplo, entre los gráficos que nosotros mostramos del match factor de pala-camión para entender el rendimiento de la pala. Exactamente, si lo tienes súper digitalizado y súper rápido, entonces se puede como empezar a construir la historia de cuando mi pala tuvo el mejor rendimiento, el salió la mejor voladura. Blastic me entregó, sería pero brutal. Claro. Sí, exacto. Entonces un poco con esa idea de disponer de la información el mismo día, lo bueno de esto, claro, en el momento en el que tomas el dato y lo estás midiendo, ese mismo día tú ya tienes el análisis de tu voladura, lo que te consumió teórico respecto a real, las zonas con más imprecisiones en la carga o en la perforación, donde había zonas de exceso de perforación o de defecto de perforación, con lo que luego rápido lo relacionas con la realidad de la voladura. María, sí. Te puedo contar una muy pequeña anécdota. Cuenta. Lo que te provoca ser manual. Recuerdo que en una minera que trabajé en Chile pasábamos cosas por la planta que no teníamos idea de cuál era la historia de lo que pasaba por la planta. O sea, alguien decía, oye, y la ley de esto es que todavía están pasándola a mano y ya había pasado por el molino
En Dios, estéril. era Bueno, estéril. no, incluso también está siempre esa, bueno, yo como geóloga entro en terreno de defensa, ¿no? Pero está siempre esa cosa de que me peleo con la gente de voladuras porque me está cargando los pozos sin que todavía yo los haya podido muestrar. Entonces, obviamente me voy a quedar sin ley. Denme No, pero un es que margen de tiempo, pero el ese margen molino de manda, el tiempo, molino manda, el Claro, molino claro, manda. pero ese margen de tiempo se optimiza cuando digitalizamos, claro. porque si Claro. yo estoy logueando rápido, mandando la información, estoy tomando rápido la muestra ya digitalizada, no tengo que ir 45 minutos del fondo de mina hasta la oficina, pasar los datos del laboratorio, volver. En Claro. ese tiempo, en esos 45 minutos, la contratista de voladura me cargó 6 pozos que yo no pude muestrar, por ejemplo. Ujú. Entonces, todo eso se optimiza con este tipo de herramientas también y con digitalizar Genial. los procesos desde terreno. Claro. Entonces uno también encontraría un beneficio en el área de control de mineral de que podría tener ya sus muestras en tiempo y forma con su ley antes de que A- salga la voladura y antes que la Ari, mandemos a la planta. Ari, y a pesar de estar en el siglo de que mandamos satélites todos los días al espacio, ¿todavía pasa eso en minería? ¿Qué? Sí, todavía pasa que no sabemos qué ley hemos enviado a la planta porque nos han cargado con explosivo antes que podamos entrar a muestrear. Todavía pasa. Starlink ya tiene millones de satélites, Y nada, estamos ¿no? mandando gente a Elon Musk Marte. ya fue a Marte y a la Luna y volvió, o sea, y nosotros seguimos sin saber a veces algunos pozos la ley porque no lo pudimos muestrar porque ya están cargados con explosivos. O sea, Pero más incluso, Blastadistic, más Blastadistic. Statistics. incluso herramientas como estas al menos me avisarían, oye, no bajes ni a muestrear esto porque ya tiene el explosivo puesto. O sea, no Mm, pierdas el tiempo en ir hasta el fondo de mina a claro, querer muestrear algo que ya está cargado. ¿Me entiendes? Al menos, si no lo voy a poder muestrear, con tiempo te saber antes de ahorra agarrar la tiempo. camioneta de que no puedo bajar a muestrear. Bueno, yo he estado en mineras en donde pasaban cosas por la planta y no teníamos idea de lo que estábamos pasando por la planta. Perdón, no voy a decir los nombres, pero pasó. Me estoy imaginando en plan una No, gallina, pasaba por allí, no te lo imagines, no te lo imagines. todo para No, adentro. ¿Por qué no estamos, divaguemos que perdemos espectadores, por favor. por qué estamos recuperando 80 a 50%? Decía la gente. Claro, porque no tenemos nada digitalizado, Dios mío. Dios mío. Unos porotitos, venga, para adelante. Es que Absolutamente. ahí empezamos a ver todos los beneficios y ventajas aguas Obvio, abajo, ¿no? O sea, obvio. es lo Traigo a que... colación el tema porque Exacto, eso Sí, 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 pasa sí, si tú no tienes cosas, o sea, exacto, es sí, cierto, sí, sí. es cierto, es cierto. Muéstranos más, María. Sí, el tema es ¿Qué que, más tienes? claro, en el momento que tenemos datos, tenemos en perforación y voladura beneficios inmediatos porque conseguimos llevar más control a la hora de la implementación de la voladura y luego, pues, todo lo que al final conseguimos, que nos habéis comentado vosotros, que son beneficios a largo. Es en el momento en el que empiezo ya a tener una data consistente, estandarizada, con sus análisis estandarizados y los apropiados para poder hacer esos diagnósticos, pues todo empieza a fluir. Pero claro, tengo que empezar a hacer la toma de datos correcta y de calidad y a gestionarla y a procesarla. Y bueno, con esto conseguimos que se automatice toda esa fase. Pasa un poco lo que os comentaba de los beneficios inmediatos. Este es un ejemplo de una voladura. En esta operación, en general, no se realizaba, estamos en proceso, la carga con el control de retacado, pues porque ralentiza mucho el proceso de carguío. De la carga del explosivo. Entonces, bueno, pues se cargaba por longitud media de barreno, entonces eso provocaba mucha eyección del retacado porque había mucha diferencia entre los diferentes barrenos, porque claro, si hay un barreno que te mide medio metro más y otro medio metro menos y le pones la misma carga a todos, pues tienen medio metro más de retacado, medio metro menos, con lo que el comportamiento de los retacados es muy regular. ¿Qué se ha conseguido con el uso de la plataforma? Con el uso de la tableta en terreno? Pues primero una cosa muy importante y es que hemos podido calibrar la densidad lineal de la carga según las diferentes zonas de la corta, porque por defecto se utilizaban X metros de densidad lineal y gracias a esa medición continuada se vio que por lo general había ciertas zonas de la operación minera que esa densidad lineal hacía que para los kilos que ellos determinaban para una longitud media se quedaran siempre cortos de retacado, con lo que eran unas voladuras con un movimiento vertical inmenso, o sea, mucha eyección. Han ido refinando todo esto y en esta voladura que os voy a enseñar
bueno, va a haber barrenos. Bueno, la voy a poner directamente. ¿Se ve en grande? Sí. Que ve súper Vale. bien. En esta voladura vais a poder ver que en general hay muy buen confinamiento del taco, sorprendentemente en la parte trasera mucho más, que normalmente es una parte hiperconfinada y suele eyectar el retacado en esa zona, y no lo está haciendo. Y todos estos retacados, este y estos, es muy curioso, porque después de ver la voladura dijimos, un segundo, vamos a la tablet. Sacamos la tablet e identificamos perfectamente que 7 u 8 barrenos se habían quedado con una longitud de retacado menor a la de diseño. Wow. Son los que salen, o sea, son los que salen. Y eso te da poder de reacción. Estos siguen siendo pruebas un poco, o sea, siguen siendo voladuras de prueba, pero la realidad es que las que se están haciendo así están generando mejores rendimientos de carga y transporte, están generando Claro. más control al final también de ruido, de vibración, de onda aérea, todo tiene su repercusión. Y este es ese beneficio inmediato, y el beneficio a largo es lo que comentábamos. En el momento en el que yo empiezo a graficar y a poder visualizar en un dashboard muy sencillito el comportamiento de esos KPIs, voy viendo sus tendencias de comportamiento a largo plazo y voy identificando cuáles son los puntos más relevantes. Un poco yéndonos al análisis de antes de qué mejoramos en rendimientos de todo nuestro proceso cuando digitalizamos con una herramienta, en este caso como Blastatistics, pues que volvemos a conseguir prácticamente un 70% de ahorro en tiempo del proceso de QAQC y de la toma del dato en terreno. Mejoramos aproximadamente en un 90% el tiempo de ingeniería, porque al final todo el tiempo que gastábamos en procesar la información es tiempo que ahora tenemos para ponernos enfrente del ordenador, poder filtrar nuestro dashboard y ver para esa voladura, para ese banco, para ese dominio geotécnico, para mi último trimestre, cuál ha sido el comportamiento en calidad y en costes de mi voladura. Ya simplemente, o sea, no tengo que procesar nada, simplemente es analizar toda la información de mi dashboard. Como media para una operación mediana que tenga unos 70.000 barrenos anuales, se puede hacer una presuposición que no está muy lejos de la realidad, y de hecho es un poquito conservadora, que asumiendo que el 43% de mis barrenos estén fuera, o sea, tengan solo el 43% estén en la precisión de perforación, eso me supone anualmente más de $400.000. Solo teniendo en cuenta el exceso de la perforación y el exceso de explosivo que tengo que meter en esos metros de exceso de perforación. O sea, más toda la... O sea, esto es solo el coste directo de no ir con mi winchita midiendo la longitud de perforación. ¿Vale? Yeah. Luego tenemos todo el efecto adverso que tiene ese exceso de perforación, que tenemos sobre confinamiento de la carga, que tenemos sobre rotura de pisos, que tenemos sobre ruptura del banco inferior, que por tanto me puede estar generando pérdida bueno, un exceso de rotura para el siguiente banco. Claro. O sea, el aguas abajo de esos excesos tiene una repercusión económica también muy importante. Y luego, si hacemos una traducción ya no económica, sino de emisión de gases de efecto invernadero, en el momento en el que yo identifico excesos en mis labores de perforación y voladura, esos excesos que no me están generando nada nuevo, nada bueno en realidad, porque todo lo que sea exceso respecto a mi diseño de voladura siempre va a ser mal, entiéndeme, siempre va a ser sobre perforación que me está dañando el banco inferior o incluso me está dañando la futura banqueta y me va a dejar comprometida mi capacidad de carga de las bermas, etcétera, etcétera. Todo eso tiene un consumo de recursos y tiene una emisión de gases de efecto invernadero que me podría ahorrar. Y con todas las estrategias actuales que tienen las operaciones mineras de disminución de gases de efecto invernadero, incluso emisiones 0,0, bueno, pues al final perforación y voladura puede aportar también, porque también haciendo una buena voladura, carga y transporte también hace sus ahorros en emisiones de gases de efecto invernadero para el mismo tonelaje, porque aumenta el throughput, porque, o sea, todo tiene su repercusión, pero directo en perforación y voladura, si identifico esos excesos que estoy teniendo en las labores,
si los disminuyo también disminuyen esas emisiones. Entonces, bueno, al final tenemos ahí como muchas repercusiones gracias a bastantes beneficios. a esa toma de datos. Sí, sí. Y bueno, al final las conclusiones os lo dejo un poco a vosotros, pero queda claro que la base es tomar los datos y que en el momento en el que podemos ya tomar los datos, ya todo fluye para el diagnóstico y análisis y mejora de toda la operación. Aquí tenemos como todas las fases. Sí, al final completas varios ítems del Mind to Meal, que le llamamos siempre, ¿no? Sí. O sea, y poder tener una trazabilidad desde el inicio de los procesos, que Herman siempre marca también. Hay que mirar aguas abajo el impacto de lo que hacemos al inicio de la cadena, y eso siempre me lo ha marcado y me lo ha enseñado mucho a mí y a mucha gente con la que trabajamos. Porque al final después te terminan diciendo, bueno, necesito tener resultados óptimos en la molienda. Y al final, si obviamente una voladura no sale bien, es que no sale nada bien. Claro, o sea, claro, que somos... por más que intentes optimizar tus procesos en plantas, si el material ya viene mal de mina, ya viene mal. O sea, es difícil hacer ese equilibrio general si hay algo que de partida ya sale mal. Justo. Y al final una mina necesita quebrar material, si no, no existiría como tal, al final de cuentas. Así que yo creo que es como el inicio de la cadena, del eslabón inicial del proceso, Justo. para que aguas abajo haya un impacto Y en significativo. perforación y voladura habría como otro pequeño desplegable, que claro, el primero es la perfo. Perfo, carga, secuencia, detonación. Y luego ya empezaríamos con carga y transporte. Pero en ese pequeño desplegable, la perfo, que siempre se dice que es el 80% del éxito de la voladura, es la perforación. O sea, si ya partimos de no controlar y no asegurarnos que la perforación es lo más precisa y lo más en las mejores condiciones asociadas al objetivo de la voladura, a las características del terreno, a condiciones de entorno, bla, 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 ya imagínate. Claro. Sí. Sí. No, y también los mineros olvidan siempre que esto es un negocio, o sea, si nos gusta mover roca y cortarla bien y después procesarla, pero hay que acordarse que esto genera un EBITDA y que genera un impacto ambiental y que al final eso es el negocio minero, entonces hay que cuidar cada una de las variables que estamos... Si sale una mala tronadura, la pala no hay forma de sacarle rendimiento a una pala, y eso es lo que hemos ido discutiendo con consultorías con Ariana en Latinoamérica. O sea, si no voy a una buena perforación de tronadura, puedo tener la pala más grande y mi rendimiento es bajísimo igual. Entonces, que hay que cambiar los settings de los chancadores y la molienda, todo, un show gigante. Claro. Es así. Bueno, creo pues muy cortito, ¿eh? Creo que hemos hablado de todo. Veníamos por 15 minutos y parece que... Y se nos hicieron las 2 horas casi. Bueno, pero yo supongo que a la gente que esté interesada en esto lo irá viendo con calma, con un cafecito. Sí. Y bueno, cualquier consulta, duda, tienen nuestros contactos, nuestros correos, nuestras páginas web, y estaríamos encantadísimos de ayudarles en lo que necesiten con estos procesos. Exactamente. Y a partir de aquí no solo digitalizar PIB, se puede digitalizar todos los procesos, así que la gente que se anime, adelante, bienvenidos. Les ayudamos a identificar las mejores tecnologías posibles, las que les convengan. Muchas veces hay un montón de gente que dice, quiero tener ya mi metaverso y gemelo digital. Espera, primero digitaliza el dato, porque si no va a ser difícil que lleguemos hasta esa instancia, ¿no? Entonces, bueno, podemos asesorarles también en qué etapa están en ese diagnóstico también tecnológico y decir, ok, empiecen por aquí y después van creciendo y aumentando su poder de transformación digital también. Súper. Bueno, muchísimas gracias. Herman, mil gracias. A ti. Muchas gracias, un placer como siempre conversar. Qué bien al final este ratito así compartiendo. Esperemos que lo vea, lo disfrute y le surjan inquietudes y que las comparta. Luego hay que nos escriba o que aporte o diga, pues yo he vivido eso o yo he vivido esto otro. Y se entiendo. Bueno, y el podcast... La próxima podemos invitar a la mesa a un minero
para que Eso. nos diga, a ver, Ari, María, Herman, ¿qué hago con esto? Y a ver qué nos cuenta. Ay, ay. Síguenos todos los miércoles, 10 AM. Bueno, un placer como siempre aprender de ustedes, los admiro muchísimo, muchas gracias por su Igual a tiempo. ustedes, así que les vaya muy bien. Igualmente, igualmente. Siempre es un Nos placer. vemos. Cuídense. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao.